Muy buenas noches. Hola a todos los que están por allí, los que van a ir llegando de a poquito con el pasar de los minutos. Siempre hago una pausa como para empezar y permitir que todo el mundo vaya, aquellos que están por lo menos pendientes, vayan dándose cuenta de que ya estamos como para escucharnos. Como siempre, a disposición el chat como para compartir lo que ustedes tengan ganas de decir, saludar, hacer preguntas, proponer temas y, y hacer esto un poco más dinámico, como para que también sea enriquecedor para otros que están escuchando y para ir armando una agenda de temas los miércoles que quedan hacia fin de año. Hoy nos toca un tema muy lindo y muy cotidiano, digamos, no siempre estamos tan despiertos a lo cotidiano que es este tema que vamos a empezar a compartir ahora y que tiene que ver con las decisiones. Tomamos decisiones todo el tiempo y ni siquiera somos tan conscientes de lo que estamos haciendo. Me parece como un reflejo decidir y un automatismo. Y en realidad gran parte de lo que hay que aprender de este tema tiene que ver justamente con hacer conscientes algunas cosas de nuestras decisiones. Porque es demasiado importante como para dejarlo en las tinieblas de la no conciencia o de la subconsciencia, como quieran llamarlo. Vamos a tratar de entrar, es un tema que tiene muchos aspectos a considerar. Yo siempre trato y agradezco tanto haber podido tener experiencias suficientes como para entender que muchos de los temas del hombre son procesos. Y porque la verdad es que la universidad me enseñó que estas cosas eran conceptos. Y no es lo mismo que algo sea un concepto que algo sea un proceso. Porque entenderlo como un concepto, ya lo dijimos la semana pasada cuando hicimos referencia a la dinámica del amor, entenderlo como un concepto es entenderlo de manera estática. Y todos estos temas, cuando yo los entiendo de manera estática, es un poco como si los matara. Quedan demasiadas cosas que se pierden. Si yo entiendo la decisión como un proceso, voy a darme cuenta que hay un montón de aspectos a tener presente y también voy a poder hacer consciente justamente en qué parte del proceso yo no tengo recursos tan naturales, qué parte me cuesta mucho más que otra. Querría de antemano empezar, antes de plantear cómo es este proceso del decidir, dos cosas que me parecen muy poco tenidas en cuenta en el arte de la decisión. Una de ellas es un supuesto. Nadie puede tomar una decisión si no ha aprendido en la vida a decir que no. Lo voy a volver a decir porque es muy importante. Pareciera que es una simpleza, pero necesitamos poder decir que no para tomar decisiones. Si yo miro a los niños muy pequeños, cuanto más pequeños los observe, más voy a ver este hecho, este fenómeno. Todavía no han aprendido el no. Piensen ustedes todo lo que significa aprender el no. Aprender el no es que hay una parte del mundo que no nos toca, no es posible. Ahora, en estas circunstancias, en este contexto, en este momento, hoy. Es tener capacidad de sacrificio, es tener capacidad de resignación, es saber que son mucho más los noes que los síes. Y este es un aprendizaje que no es tan gratificante, probablemente sea de las experiencias más dolorosas de la niñez, esa que ni recordamos. Siempre cuento una anécdota que me tocó vivir volviendo de la facultad hace ya algunos años con una niña pequeña con su madre en la misma parada del colectivo, del bus, y la madre que le dice a la pequeña que no tendría 3 años o por allí andaba la edad. Había un kiosco con todas las golosinas a la altura de las manitas de la niña
y muchos caramelos, paquetes de pastillas. Y la madre le dice, bueno, te voy a comprar un paquete de pastillas, ¿cuál querés? Y la niña la mira y le dice, todos. La madre se sorprende con la respuesta, aunque era previsible. Y le dice, no, mamá no puede comprarte todos los paquetes de pastillas, te voy a comprar uno, pero yo quiero todos. Y así empezó una especie de tironeo entre uno y todos, todos y uno, que terminó en la llegada del colectivo y la niña subiendo arrastrada entre llantos, y el resultado final fue ninguno, ni todo ni uno, ninguno. Lo que esa madre debió haber sabido es que la manera de presentar una cosa así no es cual querés. Porque al principio, cuando uno no sabe decir que no, el cual querés es todos. Ustedes estarán imaginando que algunos andan por la vida ya de más que 3 años, también diciendo todos. Uno reedita esta dificultad cuando tiene que elegir qué carrera seguir, o que si va a estudiar o va a empezar a hacer alguna cosa con los estudios superiores, porque hasta más o menos la formación de nivel medio en educación, que es casi obligatoria en todos los países, uno la hace porque la tiene que hacer. Pero cuando viene la pregunta de cuál carrera uno va a seguir a nivel profesional, en muchísimos jóvenes está esta fantasía del todas. Y yo que he trabajado muchos años en orientación vocacional, es una de las primeras cosas que hay que ver. Claro, porque es demasiado importante decirle que sí a una, es decirle que no a miles. Y si uno es muy consciente de que le está diciendo que no a miles, da vértigo. No es solo buscar el sí, es también ser consciente de todo lo que estoy diciéndole que no, que es necesario decirle que no para poder hacer este camino. Este es uno de los elementos más importantes en las decisiones. Y es una de las primeras preguntas que les propongo se hagan. ¿Qué me pasa con el no? ¿Qué me pasa con el límite? ¿Qué me pasa con poder decir que no? A mí, al otro, a las cosas que acepto que no me tocan, que no me sirven, que no me convienen, que no me hacen bien. Y el otro de los aspectos, antes de entrar en el proceso, y porque después en el proceso no lo voy a volver a mencionar, pero me parece muy importante, es saber que en las decisiones no solo importa qué decido, sino cuánto tiempo tengo para decidir lo que decido. Las decisiones no tienen una eternidad para ser tomadas. Simplemente porque detrás de lo que se pone en juego con lo que estamos decidiendo está la vida misma. Ustedes me podrán decir, bueno, pero hay decisiones que no las puede tomar en cualquier momento de su vida. Es verdad, es cierto. Uno puede, volvamos al ejemplo del estudio, decidir estudiar una carrera o formarse en un oficio en cualquier edad de la vida. Uno puede decidir formar una pareja en cualquier edad de la vida. Uno puede muchas cosas, andar en bicicleta, aprender a andar a manejar en cualquier edad de la vida, es verdad. Pero hay otras decisiones que, aunque hayamos tomado una opción, hacerlo tarde es haber hecho una mala decisión. También es una mala decisión haberlo hecho demasiado rápido. ¿Y esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con dos grandes momentos que tienen la decisión. El primero, que se lo conoce en psicología como la deliberación. La deliberación es como la gestación de una decisión. Todo lo que ocurre en la deliberación ocurre como de manera invisible en el interior de nuestra alma. Es un proceso por el cual buscamos información, tratamos de entender qué es exactamente el contexto, cuál es el contexto en el que estamos, tratamos de ver pros y contras de hacer una cosa o la otra, tratamos de considerar escuchar a veces a otros o ayudarnos con datos o con opiniones o con experiencia de otros. Tratamos de valorar las alternativas, priorizarlas, ver si esto es más importante que esto otro. La gestación es un proceso maravilloso y dura X tiempo, pero
empieza con la sensación de que tenemos que tomar una decisión y termina con la opción. La opción es, si la deliberación es el equivalente a la gestación, la opción es el parto. El momento en el que eso termina de concretarse, de culminarse en una cosa. Esto es lo que voy a hacer. Volvamos al ejemplo de la carrera universitaria o del nivel que sea. Yo estoy tratando de encontrar qué profesión me gusta, qué carrera me gusta, en dónde me voy a anotar para estudiar. Y entonces empiezo a buscar, me lleno de información, empiezo a consultar, hago un proceso con alguien que me ayude a entender cuáles son mis capacidades, con qué voy a tener más facilidad, más fluidez en el estudio. Ese es el proceso de gestación, que termina en el momento en que elijo ser médico, ser abogado, lo que quieran. En el momento que tomo la decisión, de alguna manera la deliberación se cerró como etapa. Y no terminó la cosa ahí. Y este es uno de los principales errores que cometemos. Entender, como lo hablamos del amor, en que el amor llega hasta el momento culmine donde el fruto está maduro. Y en realidad no termina ahí. El amor se tiene que caer el fruto, tiene que corromperse el fruto, tiene que desaparecer, tiene que quedar nada para volver a empezar. En la decisión pasa algo parecido. Por supuesto que con la opción, la decisión, entre comillas, tal y como la consideramos culturalmente, está tomada. Pero justamente ahora empieza, y en el ejemplo de una carrera, la etapa de concreción. Y la concreción de una decisión es parte del proceso de decisión. No es que yo decido y después no ocurre más nada, como en general hacemos además. Vieron que hacia el final de año nos ponemos todos muy valorativos, muy reflexivos, muy de revisar lo que hicimos y lo que no hicimos. Y si alguno hizo alguna vez una lista de cosas que esperaba concretar ese año, se da cuenta a fin de año, cuando mira la lista, si es que la vuelve a mirar, cuántas de esas cosas jamás le pusimos energía. Fueron decisiones tomadas porque en el fondo son deseos que fueron convertidos en una decisión, pero después no movimos un solo dedo, una sola mano, un solo pie, y no hemos puesto el corazón, ni la cabeza, ni el resto del cuerpo para que eso se concrete. La decisión que se toma y que se pare como si fuera un nacimiento, necesita después atravesar justamente por un proceso de concreción. Y acá no digo que todos tengamos que tener el mismo estilo en esto, pero en esta parte del proceso hay quienes hacen un plan de acción, quienes se hacen preguntas respecto a qué etapas hay que ir logrando para que esto se haga realidad. Y llevar adelante ese plan de acciones. Ese plan de acciones a veces dura mucho tiempo. Piensen en una carrera universitaria de las largas, medicina por ejemplo. Quien tomó a los 18 años la decisión que quería ser médico, no lo concretó hasta los 24, 25, 26 años. Hasta que no tuvo el último examen rendido, esa decisión tomada 6 años atrás no se concretó todavía. Cada paso, cada examen que se aprueba, se está más cerca de lograrlo. Pero a decir verdad, la decisión termina y se hace concreta con el último examen. Y por supuesto que pueden pasar un montón de cosas en ese proceso. Porque uno toma decisiones y después la vida nos va mostrando un montón de otros elementos que no vimos en el momento que tomamos aquella decisión. Y entonces uno puede cambiar de rumbo y uno puede darse cuenta en la mitad de la carrera de medicina que no era exactamente medicina, que era otra cosa, veterinaria, y que no, mejor con los hombres no, vamos con los animales, y que ahí está lo que me gusta en realidad. Y vale, entonces uno ya replanifica, y a lo mejor parte de lo recorrido sirve, y a lo mejor hay que empezar de nuevo. Así son las decisiones, no importa. Uno no tiene que ser ni tan laxo, blando, como para dejarle la decisión tomada a la vida, y que la vida veo como la concreto y como la cumplo.
Porque hay mucha gente que piensa esto, que uno toma la decisión y después le toca al universo cooperar conmigo. Y es verdad que hay muchas fuerzas en el universo que trabajan para que nosotros hagamos lo posible para lograr los deseos y las decisiones que tomamos, pero también es verdad que nada ocurre solo. Y no es que yo tomo la decisión, preparo el bronceador, la reposera y me tiro al sol para que algo ocurra. No va a ocurrir nada. Esa es una postura, la de yo me dejo llevar. Hay que tener mucho cuidado con ese concepto un tanto posmoderno del dejarse llevar, porque el dejarse llevar en el arte de las decisiones a veces es nada. O sea, ¿a dónde me llevó? A ningún lado, porque lo que tenía es que poner la voluntad. Y cuando yo pongo la voluntad, no está tan claro ese concepto de dejarme llevar. Tengo que ser un poco más guerrero. Y en ese ser guerrero tengo que sostener la voluntad firme. ¿Quién se termina recibiendo de una carrera universitaria porque se dejó llevar? Y cuando daba, estudiaba, y cuando daba, hacía los trabajos en grupo, y cuando daba, me presentaba a dar exámenes, y cuando... No funciona de esa manera. Hay que sostener, hay que ser un poco cabeza dura, hay que seguir sosteniendo aunque uno no entienda, aunque uno esté en algunas partes del proceso medio como peleado con la decisión que tomó. Igual uno dice, pero lo voy a terminar igual. Y después se da cuenta que menos mal que resolvió que igual lo iba a terminar, porque lo que vino después estuvo buenísimo. Hasta ahí entonces planteamos dos etapas, o si ustedes quieren, tres momentos. Un momento de gestación, un momento de opción, de parto, y un momento de concreción. Y un cuarto momento, que es el momento de finalización de la tarea. Cuando todo está concreto y yo estoy con el título en la mano, siempre con el ejemplo de la carrera, finalizó. ¿Termina allí el proceso de decidir? De vuelta, no. Porque cuando yo termino algo, me faltan todavía dos partes del proceso, que son dos partes mucho menos visibles que las dos primeras. En las dos primeras todo está a la vista, en las otras dos no está todo a la vista. Después de la finalización, ¿qué sigue o qué debiera seguir para que yo realmente pueda hacer el proceso completo y aprender y crecer y evolucionar? Sigue la revisión, la evaluación. ¿Qué significa esto? Mirar para atrás ahora. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Desde dónde hice lo que hice? ¿Qué aprendí? ¿Cómo me sentí en este proceso? ¿Qué me molestó? ¿Qué no me molestó? ¿Cómo fueron los resultados? ¿Cómo fueron los tiempos? ¿Cómo fueron los recursos? Pensé que iba a gastar determinado dinero en un proyecto y terminé gastando mucho más o mucho menos. ¿Cuáles son las cosas pendientes? ¿Esto realmente quedó cerrado o falta desarrollar un montón de otras cosas para el futuro? Esa parte nos la salteamos muchísimo, porque de vuelta, culturalmente en el arte de las decisiones, la decisión se cierra cuando se la toma. Sí, pero falta hacerlo ahora, concretalo, y ahora revisalo, evalualo, mirate qué te pasó en eso. Porque mucha gente se da cuenta de muchas cosas recién después de que se mira. Hay mucha gente que cuando se pone a hacer, no vuelve a reconsiderar la decisión. Y termina. Y cuando termina, se dio cuenta que llevaba 3 años sin el alma puesta en lo que estaba concretando. Bueno, si no lo evalúas, ¿cuándo te vas a dar cuenta de esto? Y posiblemente nunca. Y está bueno darse cuenta, porque en la vida hay que seguir tomando decisiones. Entonces, si yo ya me di cuenta que forma parte de mi estilo tomar una decisión, pero después no sé cambiar de dirección, entonces la próxima decisión, en el próximo proceso importante, tengo que estar atento a esto, porque me va a volver a pasar. Y no hablo de decisiones menores, como decidir qué voy a comer esta noche, o qué voy a desayunar mañana, o a quién quiero ir a visitar, o qué película del cine tengo ganas de ir a mirar, o ahora que voy a poner Netflix, con qué película o con qué serie sigo, porque ya vi la que estaba viendo. Esas decisiones, por supuesto que son menores, y tampoco sé si vale la pena ser consciente de todo el proceso que estoy describiendo, aunque si se ponen sutiles, van a darse cuenta que están en los mismos momentos. ¿En qué serie quiero ver?
también está la deliberación, también está el parto, también está la concreción, también está en verla toda o no verla toda y al final, a la mitad del camino darme cuenta que en realidad no me gustaba y empezar otra. Y también puede haber preguntas como ¿por qué pensaba que era una cosa y fue otra? Siempre una decisión es una oportunidad de conocerse, pero para el que está despierto, no para el que está dormido. Para el que está dormido, en realidad, todas las cosas que podría haber visto se me escapan, se me van, porque estar despierto significa hacer las preguntas correctas en el momento correcto. ¿Y cuál sería la pregunta correcta en el momento correcto en relación a la etapa de la revisión en la decisión? Preguntarme qué aprendí de esto, qué no aprendí, qué me quedó pendiente. ¿Puse todo de mí? ¿No puse todo de mí? ¿No pude? Acá en la evaluación vamos a encontrar nuevos motivos que cuando tomamos la opción de hacerlo, ni siquiera lo veíamos. Uno cree que decide las cosas por A, por B y por C. Cuando llega a este momento, después de haber recorrido todo el esfuerzo que hay que hacer para concretar algo, y uno mira de vuelta los motivos por los cuales creímos decidir, y vemos A, vemos B y vemos C, y ahí además de eso vemos D, E, F, G y todo el abecedario, y más, porque esa es la ventaja de evaluar. Hay cosas que se ven al atardecer que no se ven al amanecer, porque al atardecer el día está terminando y las cosas están realizadas. Eso hacía que Hegel dijera una frase bellísima, misteriosa, por cierto. Él decía, el búho de Minerva siempre levanta vuelo al ocaso. El búho es el símbolo de la sabiduría. Y la sabiduría solo es posible en el atardecer. Nadie es sabio despertándose porque no se puede ser sabio sobre algo que no ocurrió todavía. Yo puedo ser flexible, puedo estar atento, puedo ser creativo, son otras las cualidades que se necesitan en el momento de empezar algo. Pero en el momento de terminar y después de haber terminado, ahí sí puedo volver a ser sabio. Pero para ser sabio, tengo que hacerme las preguntas correctas. Y tengo que animar a hacerme las preguntas correctas. Porque ese es un momento donde me miro en el espejo y veo lo que no me gusta. Veo que en vez de hacer la carrera en 4 años, la hice en 8 porque no me comprometí. O porque no puse lo que tenía que haber puesto. O porque tomé decisiones que fueron inmaduras y me fui de viaje en la mitad porque creí que tenía que encontrarme, no sé, con la vida y volví y entonces perdí otro año, pero en realidad en ese viaje no es que me sirvió. Muchas cosas nos pasan. La revisión es el momento para vernos en el espejo y para ver esas cosas que nos pasan desde dónde nos pasaron, pero por lo menos para verlas. Quien se ve en el espejo en cada decisión importante de su vida no puede decir que no se conoce. Ahora, ¿es un momento cómodo? ¿Es un momento grato ese mirarse en el espejo? Ah, no, es muy incómodo. Porque hay que poder ver la parte oscura de nosotros mismos y todo lo que no nos gusta ver. Y también ver los aciertos. Pero es un momento realista, donde uno ve las dos caras de la moneda. Y todavía nos queda una última fase más del proceso de la decisión que tiene que ver con la asimilación. Revisar todavía no es asimilar. En la revisión, si yo pongo el ejemplo de un proceso de alimentación, en la revisión todavía yo estoy masticando. La cosa está hecha, pero yo todavía estoy masticando. Y estoy terminando como de tragar las cosas. En el momento en donde se cierra todo el proceso de la decisión, es en el momento del descanso. Cuando todo ese alimento ya fue a la parte más metabólica del cuerpo humano. Allí donde no entra la conciencia. En las funciones, si ustedes quieren, intestinales. Donde es el cuerpo el que destruye los alimentos y se queda con la mejor parte. Pero es el cuerpo el que lo hace. No actúa la conciencia allí. No interviene la conciencia porque la conciencia no lo sabría hacer. No podemos ser tan sabios como para saber qué de cada cosa me sirve como sustancia y qué lo tengo que desechar. Eso hace la función intestinal. Toma esto está buenísimo, esto sirve, esto necesitamos porque tenemos poco y todo esto de esto ya hay que se vaya suelto,
se va a ir del cuerpo porque no lo necesito. Y el cuerpo no guarda cosas que no necesita. En la última fase de una decisión ocurre esto. Ocurre que en la asimilación profunda esto equivale a no hacer nada, a poder estar como, ¿vieron? En un estado casi vegetativo, donde uno se encuentra tirado allí descansando, y lo importante acá es saber descansar, saber hacer nada, saber que esa profundidad es capaz de asimilar y de sintetizar lo hecho, y eso que se va a sintetizar y asimilar va a hacer que surja lo nuevo desde otro lugar. Ahora, si yo no descanso, no asimilo, si yo le quito los intestinos al hombre, se los saco, y de hecho hay patologías en donde los intestinos, en vez de tener la enorme cantidad de metros que tienen en nuestro cuerpo, quedan más cortitos, por lo que fuere, porque hubo que quitar una parte, esa persona no tiene fuerza para asimilar. Y quien no tiene fuerza para asimilar, porque no sabe descansar, porque no sabe hacer nada, tiene grandes dificultades para crecer. ¿Qué es lo que le pasa a las personas que tienen dificultades intestinales? Su cuerpo está como siempre débil y necesitan complejos vitamínicos y necesitan comer alimentos superprocesados porque el cuerpo no puede hacer lo que naturalmente debiera hacer. Lo mismo nos va a pasar si no podemos en algún momento ni revisar ni hacer nada o descansar. Vuelvo a repasar entonces las 4 fases, porque esto es básicamente lo más importante de lo que quiero decirles hoy. La decisión tiene entonces un momento en donde empieza muy creativo, de deliberación, de búsqueda, de exploración, de aventura, de animarse a lo desconocido. Tiene un momento donde hacemos una opción, donde decimos que no a un montón de cosas y decimos que sí a una. Tiene un momento donde eso que elegimos empieza a concretarse, se transforma en un plan de acción. Incluso si ustedes quieren, en ese momento se puede hacer el plan de acción con preguntas. Hay una técnica, que es la técnica de proyecto, en donde yo puedo convertir cualquier decisión importante en un proyecto personal. ¿Y qué diferencia hay al convertirla en un proyecto? En realidad ninguna, a veces lo hacemos en forma medio intuitivamente, pero convertirla en un proyecto concreto es hacerse determinadas preguntas. Si a ustedes les sirve y después se toman otra vez el trabajo de volver a escucharlo, las digo media rapidita las preguntas. Las preguntas tienen que ver con lo decidido. Y lo decidido es qué hago, qué voy a hacer. Esa es la tarea. Voy a anotarme, quiero ser médico, voy a ser médico. Esa es la tarea. Y a eso le siguen un montón de preguntas para hacerse. ¿Por qué voy a ser médico? ¿Para qué voy a ser médico? 2 preguntas completamente distintas. Una busca los motivos, el otro busca los fines. ¿Cómo voy a ser médico? ¿De qué modo? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿En qué tiempos? ¿En dónde lo voy a hacer? ¿En qué lugar concreto? ¿En esta facultad? ¿En esta otra? ¿Aquí? ¿Voy a viajar a otro país? ¿Con quién lo voy a hacer? Hay muchas decisiones que son decisiones que implican a otros. Y por lo tanto, aparece el con quién como una compañía. ¿A quién le voy a hacer esto? Hay decisiones que tienen que ver con los demás y que no solo hay un beneficiario como nosotros mismos, sino hay otros beneficiarios. ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Con qué recursos? ¿Con qué recursos materiales? ¿Con qué recursos de personas? ¿Quiénes me van a ayudar? ¿Con qué plata voy a hacer esto que quiero hacer? ¿Y cuánto tiempo me va a llevar a hacerlo? ¿Cuánto me va a durar el proceso hasta tratar de concretarlo? Si ustedes quieren ser muy analíticos, no sé si en todas las decisiones vale la pena explorar todas estas preguntas, pero en algunas es muy interesante, porque a veces nos damos cuenta del tipo de castillo que construimos en el aire. Cuando no hay alguna de estas preguntas, puede ser que esté construyendo un castillo un poco en el aire, porque no tengo idea, no tengo los recursos, todavía no sé en qué momento, no sé dónde, no sé con quién. Entonces hay muchas cosas que para concretarse van a necesitar ser exploradas. Y esto es el plan de acción. Después de eso viene la revisión,
la evaluación, donde nos miramos en el espejo, nos vemos, y finalmente viene el descanso, el hacer nada, la asimilación. Y esto es todo, no hay más nada en la decisión. Ahora, si ustedes quieren, para agregar una nota de color, y me permiten 2 o 3 minutitos más, es muy importante distinguir que estas fases de este proceso y de otros procesos tienen mucho que ver con las energías de lo masculino y de lo femenino. La deliberación es una fase muy femenina en esencia. No hablo de mujeres y de varones aquí. Hablo de que hay algo en las fuerzas femeninas que tiene que ver con la deliberación. No casualmente, la que gesta una vida en su interior es la mujer. La mujer se siente cómoda, naturalmente cómoda, en un proceso de gestación. Hasta su cuerpo físico está preparado para gestar. Nosotros, los varones, nos incomodamos en las gestaciones, porque nosotros necesitamos más de lo que se ve que de lo que se lleva adentro, y menos cuando son procesos anímicos un tanto confusos o inciertos. Entonces, fíjense que no es casual que las mujeres se sientan tan cómodas en las deliberaciones, en el arte del decidir, que tienden a hacer la deliberación un proceso más largo de lo conveniente. La opción, o el parto, es un gesto, y todo lo que va a venir en la concreción es una etapa del proceso más masculina, de poner manos en la obra, de cortar así como con un cuchillo, esto sí, esto no. Y ese es un gesto muy fuertemente masculino. De vuelta, no estoy diciendo que esto sea exclusividad de los hombres. La mujer, cuando pare, en ese acto de parir, es una guerrera. Si no encuentra esa energía de guerrera, no termina de parir, porque no puede encontrar la fuerza para pujar y para que ese niño salga. Y ese es un acto profundamente masculino, aunque sea una mujer la que lo está haciendo. En la opción, ahí necesitamos esta fuerza. De vuelta, es casual que el error más grande que cometen los varones en las decisiones es optar demasiado rápido. No es casual. Cada uno va a lo que le sale más cómodo. A las mujeres con más disponibilidad de la energía femenina, aunque hay muchísimas excepciones, les sale más cómodo deliberar, entonces se quedan más tiempo deliberando. O ahí están calentitas, cómodas, es un ámbito confortable, es una mirada introspectiva, pero a veces eso hace que tomen las decisiones tarde, o más tarde de lo conveniente, y por lo tanto seguramente no va a ser una buena decisión, o no va a ser tan buena decisión. A los varones les pasa lo contrario. Como es incómodo deliberar, porque es entrar como una especie de profundidad que no sabemos bien de qué se trata, mejor optamos. ¿Y cuándo? Ya. ¿No? Si nosotros pudiéramos, sacaríamos al niño en un par de semanas. ¿Qué necesidad hay de que esté 9 meses allí adentro? El gesto del varón es siempre esto de ver los resultados. Y por lo tanto, como busca los resultados, opta más rápido de lo conveniente. Después viene otro momento muy femenino, que es el momento de la revisión y la evaluación. Por eso también las mujeres se sienten mucho más cómodas en procesos de mirarse a sí mismas que los varones, que tienden a pensar que es una pérdida de tiempo. ¿A qué va a ir al psicólogo? Si las cosas son sencillas, si las cosas son simples. Sí, por supuesto que las cosas son simples, el problema somos nosotros, no las cosas. Es que nosotros dejamos de ser simples hace muchísimos miles de años. Y nos hemos ido complejizando y hacemos de manera compleja cosas que son simples. Entonces tenemos que mirarnos todo el tiempo para volver a lo simple. Es verdad que somos complejos y es verdad que las cosas son simples, pero por eso hay que hacer procesos. Y de vuelta en la última de las fases, que esta pareciera que no, en el hacer nada se necesita ser guerrero, de vuelta. Porque cualquier persona que intente descansar desde el dejarse fluir se va a dar cuenta de lo difícil que es. Porque la cabeza no para. Porque aquellos que no saben descansar no se ponen a hacer otra cosa o arrancan con otro nuevo proceso. Entonces, muy pronto están de nuevo en aquello que se sienten más cómodo. Descansar es algo que no todo el mundo sabe, aunque parece que es fácil de hacer. Lo único que hay que hacer es
tirarse en algún sillón, sofá, en la cama, sentarse en una silla y nada. Pero claro, ¿qué es nada? No es algo sencillo de hacer. Bien, creo que hasta aquí por hoy. Si hay preguntas, si hay como siempre reflexiones compartidas, encantado de escucharlas, leerlas. En un ratito me voy a poner con eso. Un placer como siempre compartir estos momentos, minutos, aunque breves, con aquellos que lo escuchan en vivo y con todos aquellos que lo siguen escuchando en los días siguientes y siguen haciéndonos comentarios y compartiendo cosas a través de los mensajes y de los comentarios, y aquellos que lo escuchan y lo comparten desde el canal en YouTube que hemos creado. Muchísimas gracias de corazón una vez más. Nos encontramos la semana que viene. No tengo todavía del todo decidido el tema de la semana que viene, pero en los días siguientes lo voy a tratar de redondear y lo comparto como siempre a lo largo de la semana para que ustedes puedan anticiparse. Muchos cariños para todos y muy buenas noches. Hasta la semana que viene.